En tiempo de resistencias, multiplicamos voces para la lucha. Multiplicar es la tarea. Un programa de la CTA Regional y el SUTEBA General Sarmiento. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 en la 91.7. Bueno, estamos entonces a las 6:20 casi de la tarde, comunicados con Pablo Barnex para hablar un ratito de economía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos unos minutitos nada más hoy por estas cuestiones de la radio. Habíamos quedado desde el miércoles pasado que hablábamos un poco del proyecto de país que se viene desde el 10 de diciembre. Quedamos en hablar sobre la posibilidad o no de la reconversión de las pymes, ¿no? Y bueno, un poco te queríamos escuchar, dada la contracción del mercado interno, las importaciones que fueron creciendo. ¿Existe esta posibilidad, Pablo? Mira, claramente, bueno, lo hablábamos el miércoles pasado, uno de los ejes del nuevo plan económico, digamos, es la reprimarización de la economía, que trae como contrapartida un proceso de desindustrialización. Uh-huh. Y en ese proceso, claramente las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Dentro de ese sector de las pequeñas y medianas empresas, obviamente es un entramado sumamente heterogéneo, digamos, hay que diferenciar, conviven empresas muy disímiles y hay que diferenciar entre diferentes sectores. Pero claramente, en este nuevo plan, hay un sector o un grupo de sectores que son los calificados como de baja competitividad, que serían aquellos más perjudicados, los que tienen un futuro bastante complicado. Bastante oscuro. ¿Cuáles serían para dos o tres ejemplos? Mira, calzado, textil, electrónica, ¿sí? Producción de insumos, metales, productos químicos, son los que han experimentado la mayor caída en este prácticamente primer año del gobierno de Cambiemos, ¿no? Y que están atravesando realmente una situación de emergencia. Vos nombrabas el aumento de las importaciones, a eso le tenemos que sumar la retracción del mercado interno. Tenemos que tener en cuenta que las pymes gran parte de las pymes producen básicamente para el mercado interno, uh-huh. ¿Sí? Eso entonces tenemos una fuerte caída de las ventas, sumado a un fuerte aumento de los costos, básicamente de muchos insumos y las tarifas. Con lo cual redondeamos un escenario realmente complicado para estos sectores. Complicado para estos sectores y para los trabajadores ocupados en esos sectores. Sin duda, no nos olvidemos que las pymes, lo que se llaman micropymes, o que incluye a las microempresas también, explican entre el 90 y el 95% del total de las empresas del país. Y son las que generan alrededor del 80% del empleo. Claro, podemos decir prácticamente todo el empleo. Con lo cual, es un escenario complicado, ¿no? Es un escenario bastante complejo, Y las posibilidades, estos sectores que yo te planteaba como de baja competitividad que propone el gobierno son aquellos sujetos a reconversión, lo que deberían reconvertirse, es decir, es lo que significa migrar de actividad o convertirse en importadores, Ahora bien, la reconversión o el migrar de actividad no es algo tan sencillo, como lo propone, por ejemplo, la teoría neoclásica, ¿no? Porque ¿qué sería migrar? ¿Cambiar de rubro? Para eso hay maquinarias y un montón de cuestiones. Exactamente, pero desde la teoría neoclásica se plantea esto como algo mucho más fácil, ¿no? Los capitales se mudarían de sector a aquellos sectores más rentables, y no había tanta rigidez para que se produzcan estos movimientos. Ahora, no es lo mismo producir calzado que producir electrónica, que producir materiales para la construcción, que claro. Se requiere otro tipo de maquinaria, otro tipo de mano de obra con otra calificación. No tenemos que tener en cuenta además algunos problemas que tienen las pymes en la Argentina, o restricciones que tienen que ver con que la mayoría son empresas familiares, que tienen escaso acceso al financiamiento, hay poca fuente de financiamiento para las pymes,
los bancos son bastante reticentes a entregar créditos a las pymes. Digo, para realizar una reconversión necesitas financiamiento. Claro. ¿No? Pablo, bueno, ¿qué tal? Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Entonces, por eso de la migración, de mudarse, es por eso que los capitales se van mudando. Pero los grandes capitales, me parece que dice Ángel. Claro, tal cual. Digo, bueno, claramente la teoría neoclásica plantea esta cuestión, ¿no? La libre movilidad de los factores, ¿no? Los factores se mudarían de una actividad a otra según la rentabilidad de la actividad, digamos, ¿no? Lo cual en la práctica tiene mucha más rigidez y es mucho más complejo. Claro. Una cosa es la teoría, esta frase nunca fue dicha, y otra la práctica. Exactamente. A ver si, de nuevo, brevemente, puedes decir, ¿cómo estaban las pymes en la década pasada o cómo se venía caminando con ellas? ¿Era muy complicada su dinámica o no? ¿Cómo lo veías? No, mira, claramente la situación de las pymes venía acompañando un poco la situación macroeconómica del país. Hay una clara, lo que se llama un proceso de nacimiento de nuevas empresas, ¿no? De gestación de nuevas pymes desde 2003 al 2008, ¿sí? Uh-huh. En un mercado interno que crece, con reactivación de la actividad y demás. Un estancamiento en el 2008 que tiene que ver con el estancamiento de la economía, ligado a la eclosión de la crisis mundial, digamos, ¿no? Claro. Y a partir del 2008-2009 estamos en un escenario donde las pymes empiezan a evidenciar algunos problemas, digamos, que necesitan además de políticas específicas, y las cuales son muy difíciles de diseñar por lo que yo te decía de lo heterogéneo, claro. Lo heterogéneo dentro de esa categoría pymes, micropymes encontramos una heterogeneidad enorme, para lo cual hay que diseñar políticas específicas, digamos. No hay una política global que beneficie a todas por igual o que satisfaga las demandas de cada sector. Entonces, bueno, hubo algunas líneas de financiamiento a partir de fondos, los fondos FONTAR, FONARSEC, que dependen de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, digamos. Hubo, iniciativas para paliar estos problemas, pero claramente estaban atravesando esta situación de estancamiento en el que experimentaba la economía en general, en gran medida ligada a la crisis mundial, ¿no? Pero la situación, digamos, empeora notablemente a partir de el cambio de gobierno, ¿no? Claro. La salida, digamos, la devaluación, el aumento de tarifas y la caída en las ventas les pega de lleno, digamos, en esa situación complicada, frágil que venían trayendo, sobre todo a partir de 2010. ¿Sí? Y ahora entonces vemos un panorama bastante negro y una imposibilidad bastante concreta de esta reconversión que pretende el gobierno, me parece, ¿no? Claramente es el sector más afectado, claro, junto con los asalariados. Digo, obviamente hay sectores de estas empresas que van a ser menos golpeados y están un poco más blindados, digamos, pero claramente el sector manufacturero y estas actividades que yo te nombraba, digamos, tienen un futuro bastante complicado, digamos, ¿no? Y está siendo advertido desde principios de año, desde las cámaras que agrupan al sector, que la situación es realmente dramática en muchos sectores. Mira, para un número que grafica, digamos, un poco la situación de este año, CAME, que es la cámara que agrupa a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, plantea que en este año 2016 solo 4 de cada 10 empresas tuvieron rentabilidad. Claro. El resto está trabajando a pérdida, claro, o para perder lo menos posible. Bueno, Pablo, nos quedamos preocupados, pero te invitamos de nuevo para el miércoles para seguir charlando o algún otro tema. ¿Qué te parece? Sí, será un gusto. Bueno, cómo no, hasta luego. Saludos, hasta luego. Pablo Darnay, El Multiplicar.